Capítulo 10 de Isaías. Y bueno, ¿quién era Isaías? Era un profeta que acá vamos a ver en el capítulo 10 que les va a hablar al pueblo de Judá y a los líderes de Israel. También hay palabra para todo el pueblo en general, pero van a haber palabra dura, palabra directa. Bueno, estas palabras van a ser dirigidas a los líderes de Israel, a aquellos que tenían decisiones que tomar, aquellos que estaban en lugares de altura, que no se estaban comportando bien. Así que vamos a comenzar con la lectura, vamos a ir leyendo algunos versículos y explicando. Comienza el versículo 1 diciendo: «Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos». Bueno, esto era, como ya les dije, dirigido a... ¿Qué pasó? No. ¿Qué escribiste algo mal? Salmos. ¿Qué? Está bien. Salmos. Es Salmo, el Salmo 76. Ay, era Es eso. Salmo 76. No, sí, está bien, amor. Está bien. ¿Continúo con la clase? Cerramos paréntesis. Bueno, ay, me asusté porque estás como... ¿Qué? Bueno, esta palabra era para, como ya les dije, a los líderes, que se ve que estaban liderando mal y estaban haciendo leyes para, digamos, enriquecerse ellos, para que a ellos les vaya bien y a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, los estaban desechando o no dándoles la atención, no cuidando sus derechos, como lo estamos viendo ahora. Bueno, creciéndolos. Ahora mismo estamos viendo cómo hay leyes que están contra los discapacitados, leyes que se están levantando contra los que de alguna manera el gobierno debería cuidar, ¿no? Bueno, entonces cuando veamos, vamos a ver en toda esta palabra cómo lo podemos también ver en la actualidad. Vemos que Dios también, sobre los que están en autoridad, vieron que la palabra de Dios nos invita y nos dice, nos exige que oremos por las autoridades, ¿no? Eso nosotros no debemos dejar de hacerlo, tampoco debemos cuestionar ni hablar mal de las autoridades, pero vemos cómo Dios, no es que, bueno, oramos por las autoridades y listo, sino que Dios a las autoridades les va a exigir algo. Entonces, vemos que también nosotros, sí, como que la oración no es en vano. Nosotros oramos por ellos y Dios se encarga de ellos. Para una buena manera, para una buena ley, para una buena justicia, digamos, una buena justicia y para un castigo, ¿no? Qué bueno que es el Señor de que no es que es el orar por las autoridades para que les vaya bien. También es orar para las autoridades, también para que Dios haga lo que tenga que hacer, para corregirlos o para también levantarlos. Bueno, dice: ¿y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Acá vemos, ¿no? Cuando venga el castigo del Señor, les dice a estos líderes: ¿a dónde se van a refugiar cuando yo venga con mi ira, con mi juicio? ¿Dónde van a dejar todas las riquezas que ganaron ilícitamente? Dice: sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Acá vemos que van a estar lejos de Dios y van a ser uno más, van a ser unos muertos más, presos como los presos que ya están presos, es decir, si siguen en esa postura, van a ser, cuando venga el juicio de Dios y ese castigo, no se van a distinguir, sus riquezas y todo lo que hicieron no les va a servir para nada. Y acá vemos otra parte de la palabra que trae el profeta y tiene como título: Asiria, instrumento de Dios. Asiria, ¿quién era Asiria? Los que los invadieron. Invadieron al pueblo de Israel, ¿no? O sea que eran los malos. Sí. Pero acá vemos que es instrumento de Dios. Vemos como que hay una contradicción. Dice: oh Asiria, vara y báculo de mi furor. Un báculo es como un cayado. Un cayado, yo busqué imágenes. Un cayado un poco más lindo que un cayado de pastor. Eres como
Como un bastón. Como un bastón, pero bien. como un cetro, como algo que usaban las personas importantes. Era como algo así, a ver. Vieron que el callado era algo así, ¿no? Con un gancho. Bueno, el báculo es como algo más Más estético. y más estético, con cositas. Además, en realidad, el báculo, en ese caso, creo que se usaba como algo más representativo, algo así. Claro. Bueno, y acá dice que Asiria, para Dios, iba a ser vara y báculo de su furor. Es decir, Dios se aira, en su, como ve tanta injusticia, ya se ha cansado, va a usar a Asiria como su instrumento y va a ser ese instrumento que Dios va a usar para que el pueblo de Dios entienda. Dice, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo en las calles. Dice, aunque él no lo pensará así. ¿Qué pasa? Asiria va a ser usado por Dios, pero el rey de Asiria va a decir, esto es porque yo lo estoy haciendo. ¿Se entiende? Voy a invadir Israel y los voy a destruir porque yo tuve la idea, porque a mí se me ocurrió, pero en realidad es que Dios lo permitió. ¿Cómo son, no? Y a veces aún vemos ahora cómo hay países que están también como por encima de otros y pensando que ellos son los mejores. Por su fortaleza. Pero es porque Dios lo está permitiendo. Bueno, dice, aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Y ahora le voy a pedir a alguno de ustedes que vaya a Salmos 76, 10. El Salmo 76, 10. Porque es solo un versículo. Dice, ciertamente la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. bueno, me acuerdo cuando dimos ese salmo que no entendíamos cómo que la ira del hombre te alabará. Bueno, acá vemos que la ira de Asiria alabará al Señor, porque es usada por el Señor. El Señor hasta usa eso de los inconversos, de los que tienen otros dioses. Aunque no lo entendamos, aunque parezca muy ilógico, Dios lo usa para su gloria. Bueno, dice, porque él dice, bueno, hablando del rey de Asiria, ¿no? Él dice, mis príncipes, ¿no son todos reyes? Bueno, acá que va a empezar a comparar, y dice, los príncipes míos de mis ciudades, ¿no? Son como reyes, es como decir, los intendentes de Asiria son como los presidentes de cualquier otro país, como que son muy elevados. Dice, ¿no es Calno como Carquemis, Amat como Arfad y Samaria como Damasco? Aquí compara algunos príncipes con reyes y algunas ciudades con otras ciudades de Israel. Como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria, como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? ¿Qué pasa? Dice que Asiria llevó a Samaria, era una ciudad de Israel, que dice que se volcó a adorar a otros dioses, ¿no? Se hizo muy idólatra. ¿Por qué? Porque los asirios los contaminaron con creo esa... Que también ya está hablando sobre en esa etapa donde los asirios ya estaban conquistando lo que era parte de Israel y solo quedó el reinado de Judá, que era la parte del sur. Bueno, y por eso esta palabra es para Judá. Dice, como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no? Dice, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? O sea, ya piensa que hasta aún eso va a trastornar, porque Jerusalén seguía siendo y seguía creyendo en Dios, y hasta ahora no se había apartado ni adoraba a otros dioses. Dice, bueno, y comparaba, ¿no?, a los dioses de piedra y todos esos que adoraban ellos con nuestro Dios. Dice, y acá vemos, ¿no?, que Asiria tenía mucho orgullo y arrogancia, ¿no? Y hasta ahora el Señor lo usa para su gloria, lo usa para tocar esa parte de Israel que estaba en rebeldía, que estaba mal. Dice, pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión
y en Jerusalén castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Vemos que Dios los va a usar en un momento, pero en otro momento los va a castigar. No es que vamos a decir, o vemos ahora, ¿no? Cómo Dios usa a los malos para bendecirnos. No, pero esa maldad va a ser castigada, no es que van a quedar impunes. Dice, porque dijo, ¿qué dijo el rey de Asiria? Con poder de mi mano lo he hecho y con mi sabiduría, porque he sido prudente. Quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados. Acá vemos cómo se sigue enorgulleciendo el rey de Asiria. Esto lo logré porque fui prudente, porque hice las cosas como las tenía que hacer, porque conquisté, porque derroté. Dice, y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos, y cómo se recogen los huevos abandonados. Así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviese ala ni abriese boca y graznase. Y acá vemos, ¿no? Se gloriará el hacha, acá habla el profeta. A ver si entienden esta oración. ¿Se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensorbecerá la sierra contra el que la mueve? Como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. ¿Se entendió? Claro, como que el objeto no puede mandar sobre el que lo está usando. Sí, o sea, este celular se va a usar solo, o sea, no, porque hay alguien que lo está usando. Y así con cualquier cosa, ¿no? Además dice, se gloria, que como la parte dice, ¿se gloriará el hacha contra el que con ella corta? contra el que con ella corta, Claro. o sea, es como que ponele, vos pones a una persona en determinada posición y esa persona se jacta de que llegó a esa posición por su fuerza y no porque vos la pusiste en esa posición. También puede ser. A eso me para Es mí, como nosotros, los que somos siervos de Dios, decimos, esto lo logré porque yo busqué, porque yo me esforcé. como En realidad, merecimiento. Dios nos puso en el servicio en el que estamos. Claro. ¿No? Más nosotros que estamos sirviendo. Acá el rey de Asiria era un inconverso, no entiende nada, pero él nunca se dio cuenta, porque Dios no se le reveló, de que él era el instrumento en ese momento de Dios. Entonces empezó a gloriar y eso a Dios no le agrada. Dice, por esto el Señor Jehová de los ejércitos enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. Y la luz de Israel será por fuego y su santo por llama, que abrace y consuma en un día sus cardos y sus espinas. Acá viene el juicio de Dios. Todo lo que le iba a pasar al rey de Asiria y a todo el pueblo, ¿no? De Asiria. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente alma y cuerpo, y vendrá a ser como abanderado en derrota. Y los árboles que queden en su bosque serán en número que un niño les pueda contar. O sea, no, van a quedar sin nada. ¿Hasta cuánto puede contar un niño? Hasta 10 como sumo. Me encanta este ejemplo, esta comparación. Serán de un número que un niño les pueda contar. Y acá cambia el enfoque y dice, acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado en Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob, nunca más se apoyará en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Acá vemos cómo ya la profecía sigue, ¿no? Pasará esto, contra los que lideran mal pasará esto, con el rey de Asiria va a ser usado, pero le va a pasar esto. Y luego ya a los que quedan dice que no van a confiar más en hombres, sino que confiarán en Jehová. Dice, el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá, la destrucción acordada rebosará justicia. Pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Y acá vemos que el Señor habla y dice, pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria, con vara te herirá, y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo, para destrucción de ellos. Y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él, como la matanza de Madián en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar como hizo por la vía de Egipto.
Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Acá vemos cómo Dios cambia, luego de que haya pasado todo ese proceso, cambia y vuelve a abrazar a su pueblo y a darle esta palabra de aliento, digamos. Y acá vemos cómo se va a narrar una secuencia de sucesos. Y dice, voy a decir nombres, que no los voy a explicar, pero son lugares. Dice, vino hasta Ahat, pasó hasta Migrón, en Micmas contará su ejército. Pasaron el Vado, que el Vado es como un río que se puede pasar caminando porque es todo llano. Se alojaron en Geba, Ramá tembló, Gabaa de Saúl huyó. Todo esto lo hemos aprendido en Reyes, en varias, son sucesos que pasaron, ¿no? Dice, grita en altavoz, hija de Galim, haz que se oiga hacia Laís, pobrecilla Anatot. Bueno, acá vemos cosas malas que habían pasado, ¿no? Hasta decían pobre de tal ciudad, pobre de Anatot. Dice, Magmena se alborotó, los moradores de Jebín huyen. Aún vendrá día cuando reposará en Nob, alzará su mano al monte de la hija de Sión, al collado de Jerusalén. Acá vemos como que mucho no se entiende, ¿no? Pero son cosas que el pueblo de Israel sufrió, que Saúl huyó, que Ramá tembló, que pasaron esto, pero les voy a pedir que busquen Segunda de Reyes 19:35, porque pasó todo esto, pero Dios, alguien que busque Segunda de Reyes 19:35, cómo Dios soberanamente, sobrenaturalmente pelea por los hijos de Dios. Es solo un versículo. Estaba después de Primera Reyes. Ay, no, la respuesta. Segunda de Reyes 19:35. Y aconteció que en aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 180 y a 5.000. ¿Cuánto? A 185.000. 185.000. Lee por arriba. 185.000. Ah, 185.000. Y aconteció que en aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185.000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí, todos eran cuerpos de muertos. Ahí está. Dios mató a 185.000 asirios luego de que habían atemorizado a los pueblos, habían ido por varias ciudades atemorizando y bueno, alborotando a las ciudades de Israel, pero vino el Señor en su justicia y cómo pelea por nosotros, que los mató, los mató. Al otro día eran todos muertos, 185.000 asirios, a mano del ángel de Jehová. Dice, he aquí el Señor, Jehová de los ejércitos, desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados. Y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. Y así termina el capítulo 10 de Isaías.